El día que mi hija me dijo por teléfono que ya no podía seguir así, que tenía que irme a vivir con ellos o buscar una residencia, algo se rompió dentro de mí. 70 años cuidando de otros, criando hijos, sosteniendo un hogar, y ahora me tocaba ser yo la cuidada, la que estorbaba, la que ya no servía. Pero lo que mi hija no sabía, lo que nadie sabía en ese momento, es que yo todavía tenía mucho que dar. Y cuando descubrí cómo, cuando entendí que envejecer no significa desaparecer, todo cambió de una manera que nunca imaginé. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Tengo 70 años y vivo en Puebla, en el mismo departamento donde llegué recién casada con Roberto hace 48 años. Él falleció hace 5 años y medio. Los primeros meses después de su muerte, casi no lo podía creer. Me levantaba esperando olerlo afeitándose en el baño, escuchar sus pasos en la cocina preparando café. Pero solo había silencio, ese silencio espeso que te acompaña cuando vives sola. Mi hija Mónica vive en Monterrey con su esposo y mis 2 nietos. Ya son grandes, tienen 20 y tantos, pero para mí siguen siendo mis niños. Ella me llama todas las semanas, siempre preocupada. Que si comí bien, que si fui al médico, que si me tomé las pastillas para la presión. Y ese día, después de darle vueltas por media hora, me lo soltó directo. Mamá, así no puedes seguir. No dije nada al principio. Solo escuchaba su voz al otro lado del teléfono. Esa voz que intentaba sonar firme pero que yo conocía perfectamente. Estaba nerviosa, preocupada de verdad. Me habló de opciones. Que me fuera con ellos una temporada, que buscáramos a alguien que me ayudara en casa, que incluso podíamos ver residencias. Esa última palabra la dijo bajito, casi con vergüenza. Residencias. Le dije que sí, que lo iba a pensar. Pero cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en el sofá mirando las paredes de mi sala. Ese mismo sofá donde Roberto y yo pasamos tantas tardes. No estaba viendo nada en realidad, solo pensaba una y otra vez. ¿Qué voy a hacer? Al final acepté ir con ellos. Mónica insistió tanto que no pude decirle que no. Me dijo que fuera a pasar unas semanas, a ver qué tal. Empaqué 2 maletas con lo indispensable y tomé el autobús a Monterrey. Cuando llegué, todo parecía perfecto. Me arreglaron el cuarto de huéspedes con sábanas nuevas y flores en la mesita. Mónica me cocinaba lo que me gustaba. Mis nietos venían a saludarme cuando llegaban de la universidad. Los primeros días fueron casi un alivio. Después de tanto silencio en mi departamento, estar rodeada de voces y movimiento me hacía sentir viva otra vez, pero poco a poco empecé a notarlo. Ellos tenían sus vidas, sus rutinas. Se levantaban temprano, salían corriendo al trabajo, regresaban tarde. Mis nietos estaban con sus teléfonos, con sus amigos, con sus cosas, y yo ahí en medio, como un mueble más de la casa. No es que me trataran mal, eso no. Todos eran muy amables, muy atentos, pero yo no encajaba en ese ritmo. Me iba a dormir cuando ellos apenas estaban cenando. Me levantaba cuando ya todos se habían ido. Comía a la 1:30 porque era cuando Mónica servía, aunque toda mi vida había comido a las 3. Tonterías, lo sé, pero son esas tonterías las que te hacen sentir en casa o fuera de ella. Un día el yerno de Mónica me preguntó muy amable si necesitaba algo del súper. Me lo preguntó como se le pregunta a alguien que ya no puede ir solo. Y yo siempre he ido sola al súper. Siempre. Desde que Roberto ya no podía acompañarme, yo iba y hacía mis compras tranquila, a mi ritmo. Ahí me di cuenta. Me estaban cuidando. Y está bien que te cuiden, claro que sí. Pero yo no quería solo eso. No quería ser alguien a quien había que cuidar. No todavía, no así. Me regresé a Puebla después de 3 semanas. Mónica se quedó muy preocupada, casi lloró cuando le dije que me iba. Pero le expliqué que prefería mi casa, que ahí estaba bien. Y era la verdad. Cuando abrí la puerta de mi departamento y entré, cuando olí ese olor a encerrado, a viejo, sentí un alivio enorme. Esto era mío.
Aquí nadie me preguntaba si había desayunado. Aquí podía hacer lo que me diera la gana. Levantarme a la hora que quisiera, comer cuando tuviera hambre, ver la tele hasta tarde si se me antojaba. Pero hacer lo que me da la gana a los 70 no es lo mismo que a los 50. Me cansaba más rápido. A veces se me olvidaban cosas. ¿Dónde había puesto las llaves? Si había apagado la estufa. Si ya me había tomado la pastilla de la presión o no. Una tarde me resbalé en el baño saliendo de bañarme. No fue nada grave, solo un resbalón tonto, pero me quedé ahí tirada un rato en el piso intentando levantarme. Y mientras estaba ahí pensé, si esto pasa de noche, ¿quién me encuentra? Yo nací aquí en Puebla, en una familia humilde pero trabajadora. Mi papá era mecánico y mi mamá vendía tamales en el mercado. Desde niña aprendí que el trabajo dignifica, que hay que echarle ganas a la vida. Conocí a Roberto cuando tenía 22 años. Él trabajaba en una fábrica textil y yo era secretaria en una escuela. Nos casamos al año de conocernos y nos vinimos a vivir a este departamento. Han pasado 48 años desde entonces. Aquí nacieron mis hijos, aquí crecieron, aquí vivimos Roberto y yo toda nuestra vida juntos. Cada rincón de este lugar tiene una historia. La marca en la pared de la cocina donde Mónica midió su altura cuando tenía 6 años. La grieta en el baño que Roberto siempre decía que iba a arreglar, pero nunca lo hizo. El sillón donde nos sentábamos a ver las telenovelas en las noches. Cuando Roberto se enfermó del corazón, yo lo cuidé durante 2 años. Iba con él a todas sus citas médicas, le daba sus medicinas a tiempo, le cocinaba sin sal como le había ordenado el doctor. Nunca me quejé. Era mi esposo, mi compañero de toda la vida. Pero cuando él murió, me di cuenta de que yo también me había ido apagando poco a poco. Los primeros meses fueron los peores. No sabía qué hacer conmigo misma. Me la pasaba llorando o mirando fotos viejas. Mónica venía a visitarme seguido al principio, pero luego su vida en Monterrey se lo impedía. Empecé a salir menos, a cocinar menos. ¿Para qué cocinar solo para mí? Comía lo que fuera fácil, pan con queso, sopas instantáneas, a veces ni eso. Fue pasando el tiempo y yo seguía ahí, en ese departamento lleno de recuerdos, pero cada vez más sola. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Después de mi caída en el baño, Mónica insistió con lo de buscar ayuda. Una persona que viniera unas horas al día, que me hiciera la limpieza, la compra, que me acompañara al médico. Lo intenté. Vino una señora muy amable que se llamaba Lupita, de Oaxaca, muy trabajadora, muy educada, pero yo no me acostumbraba a verla ahí tocando mis cosas, abriendo mis cajones, moviendo todo de lugar. No era ella el problema, era yo. Me sentía vigilada en mi propia casa, y luego estaba el dinero. Con mi pensión apenas me alcanza para lo básico. Pagarle a alguien todos los días, aunque fueran solo unas horas, era un gasto muy fuerte. Y cuando Lupita no podía venir, mandaban a otra persona, otra desconocida, y otra. Yo ya ni sabía a quién tenía que explicarle dónde estaban las cosas. Entonces Mónica volvió a sacarlo de la residencia. Fuimos a ver una aquí cerca, moderna, limpia, con jardín y todo. Me enseñaron las habitaciones, el comedor, la sala de actividades, todos muy amables, muy sonrientes. Pero yo miraba eso, y lo único que veía eran horarios. Desayuno a las 8, comida a la 1, cena a las 7, actividades de 10 a 11, todo medido, todo controlado. Y la gente que había ahí, Dios mío, algunos ni siquiera te miraban, otros estaban en sillas de ruedas con la mirada perdida. Y yo pensaba, yo todavía camino, todavía me baño sola, todavía leo, todavía pienso. Ya tengo que estar aquí. Me regresé a casa esa tarde, y cuando cerré la puerta detrás de mí me senté en el sofá y me eché a llorar. Lloré fuerte, como no lloraba desde que murió Roberto. Lloré porque no sabía qué hacer, porque ninguna opción me parecía bien, porque sentía que el mundo ya no tenía un lugar para mí tal y como yo era. Me sentía inútil, una carga,
alguien que solo esperaba su turno para desaparecer. Pasaron varios días así. Yo seguía sola en mi departamento, dándole vueltas y vueltas a todo. Me levantaba tarde, comía cualquier cosa, veía la tele sin verla en realidad. Me estaba dejando ir. Lo sabía, pero no encontraba la fuerza para hacer algo diferente, hasta que una mañana bajé a la panadería de la esquina como hacía siempre. En el portal del edificio me topé con Diana, una vecina del segundo piso. Tiene como 35 años, 2 niños pequeños y siempre anda corriendo de un lado para otro. Ese día la vi más agobiada que de costumbre. Traía al más chiquito en la carriola y al otro llorando agarrado de su mano. Me detuve y le pregunté si necesitaba algo. Ella me miró sorprendida, como si nadie le hubiera preguntado eso en mucho tiempo. Me dijo que no, que nada, pero se notaba que estaba al borde de las lágrimas. Le insistí, y entonces me lo contó todo de jalón. Que tenía que llevar al pequeño al pediatra, porque tenía fiebre desde la noche anterior. Que el grande no había ido a la escuela, porque también estaba enfermo del estómago. Que ella tenía que trabajar desde casa, y no sabía cómo iba a hacer todo. No sé por qué, pero le dije algo que ni yo misma esperaba decir. Yo te puedo ayudar si quieres. El niño grande se queda conmigo un rato, le pongo la tele y ya está. Diana me miró como si le hubiera ofrecido 1.000.000 de pesos. Al principio dijo que no hacía falta, que no quería molestarme. Pero yo insistí. Algo dentro de mí necesitaba hacer esto. Necesitaba sentirme útil otra vez. Al final aceptó. Se llamaba Mateo, el niño. Tenía como 5 años, gordito, con los cachetes colorados por la calentura del estómago. Lo subí a mi departamento, lo senté en el sofá, le puse las caricaturas y le di galletas Marías con té de manzanilla. Se quedó ahí quietecito, medio dormido, acurrucado con una cobija. Y fue raro, pero lindo. Hacía años que no tenía un niño en mi casa, desde que mis nietos eran chiquitos y venían a visitarme. Ver a Mateo ahí, en mi sofá, me hacía sentir... no sé cómo explicarlo. Me hacía sentir necesaria. Cuando Diana regresó como 2 horas después, estaba tan agradecida que se le salieron las lágrimas. Me dijo que me había salvado la mañana, que no sabía cómo agradecerme, y yo me sentí bien. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Unos días después Diana me volvió a pedir el favor, y luego otro, y yo feliz de ayudarla. Empecé a recoger a Mateo de la escuela algunos días cuando ella no podía. Me quedaba con él unas horas, le daba de merendar, lo ayudaba con la tarea. No era nada del otro mundo, pero para ella era muchísimo, y Diana empezó a corresponderme sin que yo se lo pidiera. Me traía cosas del súper cuando iba. Pan dulce los domingos. Me preguntaba si necesitaba algo. Su esposo, que es electricista, me ayudó a cambiar un foco en la cocina que yo ya no alcanzaba. Así, poco a poco, sin que nos diéramos cuenta, empezamos a funcionar como una especie de, no sé, como una familia rara. Un día estaba yo en el patio del edificio, colgando mi ropa cuando se me acercó don Ernesto, un señor del 5º piso. Debe tener como 80 años. Vive solo también. Me preguntó si yo podía ayudarle con algo. Resulta que él no podía bajar la basura porque le dolían mucho las rodillas. Yo le dije que claro, que sin problema, y desde ese día cada martes y viernes bajó su basura junto con la mía. Luego conocí a Sofía, una muchacha del 3º que trabaja todo el día y siempre llegaba tarde para recoger sus paquetes de Mercado Libre. El portero ya estaba harto de guardarle las cajas. Le ofrecí que me las dejaran a mí, que yo se las cuidaba. Ella quedó tan agradecida que ahora cada vez que hace su despensa, me pregunta si necesito algo y me lo trae. Me di cuenta de algo que nunca había visto antes. En este edificio, en este barrio donde he vivido casi 50 años, hay mucha gente que necesita ayuda con cosas pequeñas. Y hay mucha gente dispuesta a ayudar también, solo que nadie se atreve a pedir o a ofrecer. Empecé a estar más atenta, a fijarme en los vecinos, a ofrecer mi ayuda cuando veía que alguien la necesitaba, y la gente me correspondía. Me traían tuppers con comida casera, me invitaban a tomar café. Me llamaban solo para platicar un rato.
Por primera vez en 5 años no me sentía sola, pero no todo fue fácil. Mónica se enteró de lo que estaba haciendo y se molestó. Me llamó preocupada, casi enojada. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Te vas a cansar. No puedes estar cuidando niños ajenos a tu edad. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te caes? ¿Y si te enfermas?» Yo le dije que estaba bien, que no era nada pesado. Pero ella insistía. Decía que era demasiado para mí, que tenía que pensar en mi salud, que esto no podía seguir así. «Mamá, parece que no entiendes. Ya no estás para andar haciendo favores a todo el mundo. Tienes que cuidarte». Me dolió escucharla, porque entendía su preocupación, claro que la entendía. Pero ella no entendía lo que yo estaba sintiendo. Por primera vez en años me sentía viva, me sentía útil. Me levantaba cada mañana con ganas de hacer algo, con un propósito. Mónica me insistió entonces en que fuera a vivir con ellos definitivamente, que vendiera el departamento, que ya no tenía caso que siguiera ahí sola, que ellos me iban a cuidar bien, que no me iba a faltar nada. Pero yo no quería que me cuidaran como a una niña inválida. Yo todavía podía hacer cosas, todavía tenía algo que dar. Le dije que no, que me iba a quedar en mi casa. Ella se enojó. Me dijo que era una terca, que no pensaba en las consecuencias, que algún día me ibas a arrepentir. Colgó molesta y no me habló durante 2 semanas. Esas 2 semanas fueron difíciles. Me sentía culpable por preocuparla, por hacerla sufrir. Tal vez tenía razón, tal vez yo estaba siendo egoísta, tal vez debería aceptar que ya no estoy para ciertas cosas, pero cada vez que pensaba en irme, en dejar mi departamento, en dejar a Diana y a Mateo y a don Ernesto y a todos los vecinos que se habían vuelto parte de mi vida, algo dentro de mí se resistía. No podía, no todavía. Fue entonces cuando tomé una decisión. Si iba a quedarme, tenía que hacerlo bien. Tenía que demostrarle a Mónica y a mí misma que podía hacerlo. Empecé a organizarme mejor. Hice un horario de mis actividades para no cansarme demasiado. Los lunes y miércoles ayudaba a Diana con Mateo. Los martes y viernes bajaba la basura de don Ernesto. Los jueves, Sofía venía a tomar café conmigo y me traía lo que necesitara del súper. Los fines de semana me los guardaba para descansar y hacer mis cosas. También hablé con el doctor en mi siguiente consulta. Le conté lo que estaba haciendo y le pregunté si estaba bien, si no era demasiado para mí. Él me revisó, me hizo unos estudios y me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Señora Beatriz, usted está mejor ahora que hace 6 meses cuando vino la última vez. Tiene mejor ánimo, mejor presión, hasta se ve más joven. Lo que está haciendo le está haciendo bien. Siga así, pero con cuidado, sin excederse». Esas palabras me dieron tanta paz, tanta seguridad. Un día Diana me contó que su mamá vivía en Querétaro y que estaba muy enferma. Necesitaba ir a verla, pero no tenía con quién dejar a los niños. Su esposo trabajaba todo el día. Le dije que yo podía quedarme con ellos, que se fuera tranquila. Se fue el viernes por la tarde y regresó el domingo en la noche. Fueron 3 días intensos. Los niños cenaron conmigo, durmieron en mi departamento, desayunaron conmigo. Fue cansado, sí, pero también fue hermoso. Verlos ahí en mi casa, llenando de ruido y vida esos cuartos que llevaban años en silencio. Cuando Diana regresó, lloró abrazándome. Me dijo que no tenía cómo pagarme, que le había salvado la vida. Pero yo no quería que me pagara nada. Eso era lo que ella no entendía. Yo era la que estaba agradecida. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. Poco después, don Ernesto se cayó en su departamento. Se quebró la cadera. Lo tuvieron que operar y estuvo 2 semanas en el hospital. Cuando regresó, no podía valerse solo. Su hija vivía en Ciudad de México y solo venía los fines de semana. Varios vecinos nos organizamos. Yo le llevaba comida. Sofía le hacía las compras. El esposo de Diana lo ayudaba a bañarse. Entre todos lo cuidamos hasta que se recuperó. Y ahí me di cuenta de algo muy importante. Esto que estábamos haciendo no era solo por los demás.
era por nosotros también, porque el día que yo me cayera, el día que yo necesitara ayuda, ellos iban a estar ahí. Eso era lo que Mónica no entendía, que yo no estaba sola, que había construido una red, una comunidad, que estos vecinos eran mi familia ahora. Pero el momento más importante llegó una tarde de octubre. Yo estaba en mi departamento cuando tocaron a la puerta. Era Diana, pero no venía sola. Traía a otras 3 mamás del edificio. Me dijeron que habían estado hablando entre ellas y que se habían dado cuenta de que todas tenían el mismo problema, que necesitaban ayuda con los niños, pero no podían pagar una guardería, y que habían pensado en mí. Me propusieron algo, que yo cuidara a sus hijos algunas tardes a la semana, que ellas me pagarían entre todas, no mucho, pero algo, y que además me ayudarían con lo que necesitara, con el súper, con la limpieza, con lo que fuera. Al principio dije que no podía aceptarles dinero, pero Diana insistió. Señora Beatriz, usted nos está ayudando muchísimo. Es justo que nosotras también hagamos algo por usted. Además, así es oficial. Es un trabajo. Y si es un trabajo, usted se va a tomar más en serio sus límites. Tenía razón. Lo pensé esa noche. Y al día siguiente les dije que sí. Así empezó todo. 4 niños de lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. Les daba de merendar, los ayudaba con la tarea, jugaba con ellos, veíamos la tele. Nada complicado. Y ellas me pagaban entre todas 2,000 pesos al mes. No era mucho, pero era suficiente para mis gastos extras. Y lo más importante, me sentía útil. Tenía un propósito, una razón para levantarme cada mañana. Cuando le conté a Mónica, pensé que se iba a enojar, pero para mi sorpresa se quedó callada un rato largo, y luego me dijo algo que nunca esperé. Mamá, creo que tenías razón. Yo estaba viendo todo mal. Mónica vino a visitarme en noviembre. Hacía meses que no venía. Cuando llegó el departamento estaba lleno de niños. Era viernes por la tarde, y yo tenía a los 4 ahí. Mateo, Santiago, Lucía y Emiliano. Estaban haciendo la tarea en la mesa del comedor mientras yo les preparaba quesadillas para merendar. Mi hija se quedó parada en la puerta mirando la escena. No dijo nada al principio, solo observaba. Yo estaba nerviosa, no sabía cómo iba a reaccionar. Pero cuando los niños se fueron con sus mamás, Mónica se sentó conmigo en el sofá y me tomó la mano. Mamá, no te había visto así desde antes de que muriera papá. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que durante todo este tiempo había estado tan preocupada por mi seguridad, por mi salud, que no se había dado cuenta de que yo me estaba muriendo por dentro, que cuando fui a vivir con ella a Monterrey, me vio apagada, triste, como un fantasma. Pero ahora te veo viva, mamá. Te veo feliz. Lloré abrazada a ella. Le expliqué todo. Lo sola que me había sentido después de la muerte de su papá. Lo inútil que me sentía. Cómo este trabajo con los niños, esta comunidad con los vecinos, me había salvado. No es que no quiera estar contigo, hija. Te amo. Pero allá en tu casa yo no tengo un lugar. Aquí sí. Aquí soy yo. Aquí importo. Mónica lo entendió. Me dijo que tenía miedo de que me pasara algo y ella estuviera lejos. Pero que ahora veía que yo estaba bien, que estaba cuidada, que tenía gente que me quería y que se preocupaba por mí. Se quedó todo el fin de semana. Conoció a Diana, a Sofía, a don Ernesto, a todas las mamás de los niños, y vio cómo funcionaba todo, cómo nos cuidábamos unos a otros. El domingo antes de irse me dijo algo que me llenó el corazón. Mamá, perdóname por no entender antes. Tú me enseñaste toda la vida a ser fuerte, a luchar por lo que quiero, y yo estaba tratando de quitarte eso, de convertirte en alguien que necesita que la cuiden todo el tiempo. Le dije que no tenía nada que perdonar, que yo entendía su preocupación, que era normal, que cualquier hija haría lo mismo. Pero ahora entiendo, mamá, que envejecer no significa rendirse, significa adaptarse, encontrar nuevas maneras de ser útil, de importar. Después de que Mónica se fue, las cosas mejoraron todavía más.
Ella ya no me llamaba cada semana preocupada. Me llamaba para platicar, para contarme de su vida, para preguntarme cómo estaban los niños. Los meses pasaron y mi rutina se volvió cada vez más sólida. Los niños de las tardes se convirtieron en parte de mi vida. Empecé a quererlos como si fueran mis nietos. Conocía sus gustos, sus miedos, sus sueños. Mateo quería ser bombero. Santiago era fanático de los dinosaurios. Lucía dibujaba hermoso. Emiliano era el más travieso, pero también el más cariñoso. Sus mamás se volvieron mis amigas. Ya no era solo un arreglo de trabajo. Era una familia que nos habíamos construido entre todos. Un día Diana me contó algo que me conmovió hasta las lágrimas. Me dijo que Mateo, su hijo, había hecho un dibujo en la escuela. La maestra les había pedido que dibujaran a su familia. Y Mateo me había dibujado a mí. Ahí estaba yo, con mi pelo blanco y mis lentes, de la mano de él. Dice que usted es su abuela Betty. No pude evitar llorar, porque eso era exactamente lo que yo sentía. Que estos niños eran mis nietos, que estas mujeres eran mis hijas, que esta comunidad que habíamos construido era mi familia verdadera. Don Ernesto se recuperó completamente de su fractura. Ahora baja solo la basura, pero igual viene a visitarme todas las semanas. Tomamos café y platicamos. Él me cuenta de su vida, de cuando era joven, de su esposa que murió hace 10 años, y yo le cuento de la mía. Sofía consiguió un mejor trabajo y me invitó a cenar para celebrar. Me dijo que parte de su éxito era gracias a mí, porque yo le había quitado un peso de encima al ayudarla con sus paquetes, con sus mandados, con su vida. Usted me ayudó a tener tiempo para enfocarme en mi trabajo, señora Betty. No sabe cuánto se lo agradezco. Pero yo sabía que no era solo eso. Yo también había ganado. Había ganado compañía, apoyo, cariño. Había ganado una razón para vivir. En diciembre organizamos una posada en el patio del edificio. Todos los vecinos. Llevamos comida, pusimos música, rompimos piñatas para los niños. Fue hermoso ver a toda esa gente junta, conviviendo, riéndose. Y yo ahí en medio, rodeada de mis niños, de mis amigas, de don Ernesto, sintiendo algo que no había sentido en años. Sentía que pertenecía a algo, que importaba, que mi vida tenía sentido. Hoy tengo 70 años y sigo viviendo en mi departamento de Puebla. Sigo teniendo días malos, días en que me duele todo el cuerpo y no me dan ganas ni de levantarme. Días en que extraño tanto a Roberto que me cuesta respirar. Pero también tengo días hermosos, días en que Mateo me espera en el portal con un dibujo que hizo para mí. O Diana me sube un café y se queda un rato platicando. O don Ernesto me pide que le ayude a escoger un regalo para su hija. O Sofía me trae flores porque sí, porque se acordó de mí. No sé qué va a pasar dentro de un año o dentro de 6 meses. Igual un día me caigo y no puedo levantarme. Igual llega un momento en que sí necesito que alguien esté conmigo todo el tiempo. Y si llega, pues llegará. Pero hoy no, hoy todavía puedo. Todavía tengo algo que dar. Mónica viene a visitarme cada 2 meses ahora. Y cuando viene, ya no me mira con preocupación. Me mira con orgullo. Me dijo la última vez que le gustaría ser como yo cuando tenga mi edad, que le gustaría tener esa fuerza, ese valor. Pero yo le dije que no es valor, es necesidad. Necesidad de sentirme viva, de sentirme útil, de sentirme parte de algo. Porque envejecer no es desaparecer, hija. Es cambiar. Es encontrar nuevas maneras de ser quien eres. Sí, hay cosas que ya no puedo hacer. Ya no puedo cargar bultos pesados. Ya no puedo caminar horas sin cansarme. Ya no puedo ver de lejos sin mis lentes. Pero hay otras cosas que puedo hacer mejor que nunca. Como escuchar. Como tener paciencia. Como saber que lo importante no es cuánto tienes, sino con quién lo compartes. Los niños me enseñaron eso. Ellos no me ven como una vieja inútil. Me ven como la señora Betty, que hace las quesadillas más ricas, que cuenta los mejores cuentos, que los abraza cuando están tristes. Y eso es suficiente. Eso es todo. Mientras pueda seguir siendo la señora Betty,
la del cuarto piso, la que cuida a los niños, la que baja por pan cada mañana aunque le cueste un poquito más que ayer. Voy a seguir aquí, en mi casa, en mi lugar, porque este es mi hogar. No porque sea el departamento donde viví 48 años, sino porque aquí está mi gente, mi familia, mi vida. Y mientras tenga eso, tengo todo. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿La protagonista tomó la decisión correcta? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la comunidad, el valor de los adultos mayores en la sociedad y cómo envejecer con dignidad. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando situaciones de soledad, conflictos familiares o dificultades relacionadas con el envejecimiento, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o trabajadores sociales. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.